¿Qué tal? Gracias por acompañarnos una vez más a Supaguac Contigo, el programa del Sindicato Único del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Querétaro. Mi nombre es Ruth Soto y les doy la más cordial bienvenida. Les recuerdo que en pantalla siempre aparecen nuestras redes sociales a través de las cuales ustedes pueden contactarnos. Nos encontramos como Supaguac, Guacro en todas ellas. En el día de hoy, en esta emisión, como parte del trabajo que hace la Secretaría de Jubilados en coordinación con PAMIJUAC, que ustedes ya les hemos presentado este programa para los maestros y maestras jubilados de nuestra universidad, hemos tenido a bien recibir en una conferencia, en un conversatorio más bien, entre el doctor Alberto Medina Chanona y la doctora Norma Angélica Matías, para platicarnos sobre los mitos de la vacuna contra la COVID-19 y su aplicación pediátrica. Así es que quédese con nosotros porque va usted a encontrar este conversatorio muy interesante que se llevó a cabo hace un par de semanas a través de las plataformas virtuales también que tenemos en el sindicato. Y antes de pasar a este conversatorio, quiero permitirme presentarles a cada uno de los ponentes que participaron en esta interesantísima charla. En primer lugar, pues contamos con la presencia del doctor Medina Chanona, quien es médico en pediatría por la UNAM y ha sido jefe de diferentes centros de salud también en el país, así como consejero editorial del periódico Reforma y asesor del presidente nacional del Colegio Médicos en México. Además, es director del Centro de Vacunación Familiar y vocero de la vacuna Sinovac en México. Por otro lado, también contamos con la apreciable participación de la doctora Norma Matías. Ella es médica especialista en infectología pediátrica y es egresada del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Además, está certificada por el Consejo Mexicano de Infectología y actualmente trabaja en el Hospital del Centro Médico Nacional La Raza. Así es que vamos con nuestros invitados que nos acompañaron en este. Es un gusto para mí estar ahora con ustedes en el Sindicato Único del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Querétaro. Agradezco la invitación, muy especial a la maestra Marilena Patiño García, que es quien ha estado conmigo para poder coordinarnos y llevar a cabo esto. Déjenme platicarles un poquito de esto. ¿Qué tiene que ver el agua? La Organización Mundial de la Salud hace ya tiempo que dijo de las acciones que ha llevado a cabo el hombre a través de la historia para beneficio de la salud de enfermedad y sobre todo para evitar las muertes de las personas, el número uno de estas acciones es el que tengamos agua potable. Esto ha salvado millones de vidas. ¿Cuál es el otro? El segundo. Pues el segundo acto o el segundo descubrimiento, invento, como ustedes le quieran llamar, en cuanto a la historia de la humanidad, no son los antibióticos. No son una serie de cuestiones tecnológicas de alto nivel. Es el desarrollo de vacunas lo que ha hecho que se salven millones de personas en el mundo. Aquí les pongo el ejemplo de las 20 vacunas que existen o que existían para tratar las diferentes enfermedades. Y hoy vamos a hablar de la 21, que son las vacunas contra el COVID-19. Pero antes de llegar a eso, quiero que entendamos que la vacunación es un acto de la medicina preventiva. La medicina preventiva, la medicina diagnóstica de tratamiento y la medicina de rehabilitación son los tres grandes capítulos de la medicina. Nosotros estamos hablando hoy de la medicina preventiva. Si bien la vacunación es un acto personal, se tiene que vacunar la persona, yo tengo que vacunar a mi paciente. Si bien es un acto personal, en la realidad se convierte en un acto colectivo. Porque como podrán ver, si la mayoría de las personas están vacunadas, aquellas que no puedan vacunarse, no dije que no quieran, dije que no puedan vacunarse, se van a proteger porque las demás están vacunadas.
Y esto ha tomado ahorita mucho auge. Antes veíamos la vacunación simplemente como una cuestión personal. Yo vacuno a mis hijos o yo voy y me vacuno contra influenza. Y esto nos ha cambiado la perspectiva por una cuestión que antes la mayoría de las personas desconocían, que se llama salud pública, donde vemos que un acto colectivo de vacunación nos lleva a detener una enfermedad nueva. Esto es algo que los jóvenes, muchos médicos jóvenes, muchos de nuestros hijos no conocieron. De hecho, a mí no me tocó conocerlo, le tocó a mis abuelos, la viruela. Ahí pueden ver el caso de un niño con viruela, obviamente el de la izquierda, con un niño que estaba vacunado al que no le dio viruela. Esto no existe, la viruela se erradicó en los años 70, se decretó. ¿Por qué? Porque hubo una vacuna que se aplicó a nivel mundial durante muchos años. Los que somos de la generación de jubilados, ¿sí?, que tenemos de los años 50 del siglo pasado para acá, tenemos una marca con hoyitos. Esa es nuestra vacuna de viruela que permitió que no nos diera. No conocimos esa enfermedad. Esta, los que somos del mediados del siglo pasado, de los 50 para acá, nos tocó verla en las familias, nos tocó verlas en los amigos. Yo tengo amigos que usaban muletas. ¿Por qué? Porque era una enfermedad tremenda con los niños. La poliomielitis llevaba a los niños a los pulmotores, como pueden ver acá. Muchos de ellos fallecían y los que no fallecían terminaban con problemas de movilidad. Esto nadie lo vio ya en los últimos 40 años, 50 años probablemente. Ya no se vio, ya no existe. Nuestros hijos no lo ven y por lo tanto no saben que una vacuna permitió el control. No ha desaparecido totalmente, pero está casi controlada. Y algo que nos dio a todos los que somos del siglo pasado para acá, de los 70 para atrás, a todos nos dio sarampión. Otra enfermedad que está casi controlada o estaba casi controlada gracias todo ello a la vacunación. No hay duda de que las vacunas salvan vidas. Y esto es tan antiguo como 1800. Ahí vemos a un niño al que están vacunando contra la viruela. ¿Por qué se llama vacuna? Porque le están pasando de las pústulas de esta vaca que tenía lo que era la viruela de las vacas, se le ponía a los niños para que hicieran entonces anticuerpos y no se enfermaran. Este es el principio de las vacunas y de ahí viene el nombre. Se ha recorrido un largo camino y desde entonces ya había antivacunas. Aquí vemos cómo a los que vacunaban de viruela, muchos pensaban que les iban a salir ubres o les iban a salir cosas raras. Los antivacunas no es algo nuevo. Y esto nos lleva ¿a qué? A lo que nos ocupa, las pandemias. Todos sabemos de las pandemias del siglo, de la etapa medieval, donde no había nada, nadie sabía por qué daban, arrasaba con pueblos enteros. Los ricos se iban a sus castillos, a sus casas de campo, así como los ricos ahora acá se van a vacunar a Estados Unidos, ¿no? Es algo parecido. El que tiene dinero se libra fácilmente de las epidemias. Pero las epidemias atacan a todos, no respetan condición social. Y en ese entonces solamente podíamos atener al cielo y las cortes celestial para tratar de detenerlas. ¿Cuáles son las pandemias que sí tenemos presentes? La famosa influenza española, que mató 50 millones de personas, H1N1, luego hubo otra en 57, otra en 68, la más reciente del 2009, que causó, 575,000 muertes a nivel mundial. En nada se parece a lo que estamos pasando ahorita. Y llegamos a lo que apareció hace un año. Justamente hace un año teníamos aquí la cuestión de que aparecía un virus nuevo de una familia conocida. Aquí les presento el virus, no tiene mucho chiste, tiene material genético RNA, tiene aquí una membrana y luego tiene las famosas espículas o picos, que curiosamente aquí es donde actúan la mayoría, si no es que todas las vacunas. Pero vean esto de acá. En el 2000-2003 ya se sabía de este tipo de virus. Hubo una epidemia de SARS-CoV con una 11% de mortalidad. Luego tuvimos en el 2012 el síndrome respiratorio severo del Medio Oriente,
que también causó muertes, tuvo un 34% de mortalidad. Estas no se convirtieron en pandemias, se fueron limitando hasta que llegamos a la que nos ocupa, que aparece en diciembre de 2019 y que tiene una mortalidad. Los que se enferman pueden tener una mortalidad del 4 al 6. Comparen el 4 al 6 contra el 11 o el 34 de sus antecesores. ¿Eso quiere decir que no le debemos tener miedo? No, para nada. Por favor, si esto lo multiplican, que de 100 personas se mueran 6, multiplíquenlo luego por 1000, luego por 10,000, por 100,000, por 1,000,000 y luego por 170 millones de mexicanos. Y van a ver que tenemos un problema de salud pública, pero severo. ¿Qué sabemos de esta enfermedad así rápidamente? El 80% de los casos de COVID no se van a hospitalizar. Lo van a pasar en casa, más o menos mal, pero no van a pasar de ahí. El 20% van a ir a dar al hospital. Y el 4% va a ser considerado grave o potencialmente que pueda fallecer. Pero no es que sean poquitos. Si estamos hablando de una enfermedad que nadie había padecido en el mundo antes, estamos ante un gran problema de salud pública y de salud personal. Malas noticias, regreso a los que tenemos 50, 60 años en adelante. Sí, la tasa de mortalidad es inferior, pero vean qué pasa, hasta los 50 años es de menos del 1%. Pero el grave factor aquí, edad, hace que a partir de los 50 años vaya en aumento y llegue hasta el 14, 15, nada más por tener esta edad. Agréguenle las comorbilidades, obesidad, diabetes, hipertensión, etcétera, etcétera, que todos conocemos y tenemos un problema grave que es lo que hemos vivido en este último año. Aquí estamos, los de 60 en adelante. La sintomatología clásica del COVID: no siento el sabor de las cosas, no siento el olor de las cosas, fiebre, tos, me dan escalofríos, pérdida del apetito, me duele el cuerpo. Ya todo mundo cuando tiene esto, que puede ser, quitando estos dos primeros, puede ser de cualquier gripa, ya queremos que nos hagan pruebas COVID porque nos da fiebre y tos. Hay que ser cautos con esto de las pruebas, no es el tema. Sabemos cómo es la enfermedad, sabemos cómo se comporta, el 80% va a tener su periodo de incubación, al síntomas probablemente no, probablemente sí, y se le va a quitar a los 14 días. Mi problema no son ellos, mi problema son los que llegan al hospital o los que tienen que llegar a terapia intensiva. Y aquí es donde entramos con las vacunas. Déjenme decirles, las vacunas para COVID están pensadas para que no nos dé la enfermedad, pero no es su función principal. En este caso de las vacunas COVID. La vacuna COVID va a hacer que no nos dé la enfermedad, pero sobre todo nos va a proteger para que no lleguemos al hospital y sobre todo a la terapia intensiva y no se muera uno. Claro, no es una garantía, ahorita lo vamos a ver. ¿Qué tiene una vacuna? Que es lo primero que hay que preguntarnos. Cualquier vacuna va a tener estos componentes, pero el principal es los agentes biológicos. El agente biológico es lo que nos va a dar la protección, es lo que va a desencadenar que nuestro sistema inmunológico produzca anticuerpos. ¿Qué otra cosa contiene? Diluyentes. Tiene que tener un líquido para que nos lo puedan inyectar. A eso agréguenle los demás estabilizadores, adyuvantes, pero básicamente agentes biológicos y diluyentes. Y esto es importantísimo grabárselo, por favor. Ninguno de los ingredientes de la vacuna produce riesgos a la salud graves. Hay mucha mala información. A mí me gusta mucho participar en este tipo de conversatorios porque nos permite combatir las falsas noticias. No existe ningún componente en la vacuna de la que ustedes me digan, COVID o no COVID, que pueda hacerle daño a las personas. ¿Qué tenemos entonces? Aquí tienen ustedes a septiembre de 2021 las vacunas que actualmente están aprobadas para su uso de emergencia en México.
Cada país es libre de aprobar las vacunas que quiera, ese es otro tema. Y en México tenemos aprobadas todas estas. Son las que nos han aplicado, a unos por maestros, a otros por médicos, a otros por población general. Aquí tenemos, y esto es lo más importante, cualquiera de estas vacunas nos da una protección de 65 hasta 94. Y aquí viene un error de concepción. Las personas piensan que pues, si vamos a ponernos vacunas, todos vamos a ponernos la de 94 o la de 98. Eso suena lógico. En vacunas esto no es así. En vacunas, la Organización Mundial de la Salud dice cualquier vacuna que dé del 51% en adelante de protección contra la enfermedad, contra padecer la enfermedad, es una buena vacuna. Todas cubren arriba de 51, para mí todas son buenas. Pero lo más importante para esta epidemia de COVID, tenemos que para hospitalización, todas están entre el 87, 88 al 90 de protección para que no lleguemos al hospital y para que no se muera uno. Aquí hay otro error de concepción que es muy común, sobre todo en las falsas noticias. Quiere decir que si yo le pongo esta vacuna, voy a escoger rápido, la que tiene más fama ahorita, Pfizer. Quiere decir que si yo se la pongo a 100 personas, 94 no van a tener COVID y entre 5 en adelante no van a llegar, van a llegar al hospital o va a proteger al 95. No. Esto es una forma de querer explicárselo a la población general. Esto es que hay que individualizarlo. Si yo me pongo una vacuna Pfizer, yo tengo 94% de posibilidades de que no me dé la enfermedad y tengo un 5% de posibilidades de llegar al hospital. ¿Sí? La vacuna tiene que aquí personalizarse. Si a esto le agrego comorbilidad, que tengo más de 60 años, que soy hipertenso, y vamos a suponer que sí tengo un poco, pero no mucha, obesidad, esto ya no me funciona como tal. Va a disminuir porque tengo factores de riesgo. Ciertamente las vacunas actúan y actúan bien y nos protegen bien, pero no es una cuestión donde el tener una vacuna les está garantizando algo. Esto es muy importante tomarlo en cuenta. La otra pleito con las vacunas, en general con COVID, es quién sí las debe poner y quién no. Y aquí tenemos en general, para las vacunas en general, las absolutas son 2. No se debe vacunar a alguien que haya tenido una reacción severa a una dosis anterior de esa vacuna. Y en el caso de COVID se extiende a aquellos que han tenido shock anafiláctico por alguna razón de medicamentos. Y las relativas son del embarazo, aunque sabemos que en COVID ya se está vacunando embarazadas, los que tienen inmunodeficiencias, quiere decir relativas porque no es un hecho absoluto. Actualmente sabemos que COVID se puede poner en embarazadas, se puede poner en formas con inmunodeficiencias, se puede poner en enfermedad aguda. Estas son las reacciones secundarias que todo el mundo tiene miedo, pero es importante que sepan que hay reacciones secundarias. Realmente por el contenido de la vacuna, que es muy, muy raro, otras con respecto a un defecto de calidad, a un error de la vacunación, a la ansiedad que provoca el ponerse una vacuna y la gran mayoría de eventos que se oyen a nivel popular de que alguien lo vacunaron y terminó en cama, que alguien lo vacunaron y le pasó algo malo, son eventos coincidentes. No tuvo nada que ver la vacuna. Vean los porcentajes de efectos secundarios de las diferentes vacunas. Esto ya lo sabíamos desde que se empezaron a estudiar estas vacunas. Y en las primeras fases sabíamos que las vacunas contra COVID tenían un poquito más de efectos secundarios, pero leves. ¿Y qué pasa con los efectos secundarios graves? No son tan frecuentes. Este famoso problema de las trombosis y de los problemas de coagulación que pueden producirse con las vacunas, vamos a encontrar que si habláramos de 1 millón
de personas de 25 o de 55, vamos a decir que de los de 25, que es donde más se presentarían 11 en 1 millón. Pero si hablamos de los que se enferman, tienen más, tienen 23 en 1 millón. Entonces, tiene una ventaja absoluta el poner las vacunas. Y con respecto a la miocarditis, se ha visto que son casos leves sin mayor problema. ¿Qué tenemos que hacer? Concluyo para dar paso a las preguntas y continuar. Y nosotros preparados para recibir nuestra vacuna, ¿sí? Con la mejor convicción de que no nos va a hacer daño y de que nos va a proteger. Sí, hay mucha preocupación porque se cree que solamente los anticuerpos nos defienden contra este tipo de enfermedades. La verdad es que tenemos dos tipos de protección, una que es la de anticuerpos y una que es la inmunidad celular. Esa se ha medido con vacunas, pero no se mide de manera tradicional. Esto es muy importante porque no necesitamos que tener o medirnos anticuerpos para saber si estamos o no protegidos. Para eso existen los estudios previos de eficacia que se demostró en laboratorio. Y estos son estudios básicos que garantizan que lo que se hizo en un pequeño número de individuos va a ser replicado en la mayor cantidad de individuos a los que se les está aplicando la vacuna. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo me pongo una vacuna, los anticuerpos se van a disparar y como con todos los inmunógenos y con todas las infecciones y con todas las vacunas, esta cantidad de anticuerpos al paso del tiempo va a ir bajando. Esto sucede para todas las enfermedades. Sin embargo, nuestra protección no nada más depende de anticuerpos, también depende de esta inmunidad celular. Hasta este momento no existe algo que nosotros conocemos como correlato de protección. ¿Qué quiere decir esto? El correlato de protección es la cantidad de anticuerpos que yo tengo para evitar una enfermedad. No existe igual que para muchas otras enfermedades. Y esto es debido a que primero necesitamos identificar con qué cantidad de anticuerpos una persona no va a padecer la enfermedad. Por ser una enfermedad de reciente aparición y por estar este proceso en investigación de una manera, avanzando de manera rápida, no, hasta este momento no se ha establecido con exactitud el correlato de protección. Sin embargo, sí se tienen parámetros para definir qué es lo que yo deseo de una vacuna. Y en los estudios lo que se demostró es que el nivel de anticuerpos de las vacunas estudiadas tiene que rebasar el nivel de anticuerpos de las personas con suero convaleciente, es decir, las personas que habían tenido COVID y hoy ya no, a pesar de que se exponen, ya no se enferman. Esto quiere decir que si yo tuve una cantidad de anticuerpos, las vacunas van a tener mayor cantidad de esos anticuerpos para garantizar que van a ser anticuerpos protectores. Sin embargo, en este momento, pues lo que nos queda es todos hacernos responsables, uno, de vacunarnos si tenemos la oportunidad de hacerlo con la vacuna que esté disponible. Dos, seguir con las medidas de distanciamiento social. Tres, si yo estoy enfermo, de verdad, si yo estoy enfermo, me quedo en casa y atiendo esa sintomatología que tengo. No es cuestión nada más de economía, es cuestión de una responsabilidad que tenemos que asumir todos, de entender que es una enfermedad que si no cooperamos todos, si no sumamos, y no de manera individual, no preocuparme solo por mi siguiente dosis, sino cómo puedo o cómo podemos contribuir para que más gente se vacune, para que este asunto de la vacunación sea una realidad en todo el mundo. Si solamente me quedo pensando en que, ay, híjole, ¿y qué tal si a mí me va a dar? Creo que estamos en un serio problema. Un punto importante también a considerar es que yo le decía a una compañera en la mañana, como es muy probable que en algún momento me llegue el COVID a mí, ¿qué tengo que hacer? Tengo que preparar a mi organismo, cambiar mi manera de vivir, si fumo, pues dejar de fumar. Sé que no es sencillo, sé que es difícil, pero si quiero que mi organismo reciba en una mejor situación al SARS-CoV-2 cuando llegue, si llega, tengo que recibirlo de la mejor manera. Alimentación, ejercicio,
no fumar, entre pues algunas otras cosas, ¿no? Pero la alimentación y el ejercicio son básicos. Pues ahí tuvieron este conversatorio que se dio cita en las plataformas virtuales y que tuvieron a bien acompañarnos también varios de nuestros colegas como público en general. Ojalá que esta información que ambos médicos nos compartieron sea de gran utilidad, sobre todo actualmente que todos de pronto estamos un poco confundidos con cuál vacuna es la mejor, si hay que ponerles vacuna o no a los niños pequeños. Pues yo me quedo con lo que también la doctora Norma nos recomendó, que en esta nueva normalidad que vivimos y desde luego toda la sabiduría del doctor Chanona, y a ambos les agradecemos mucho que nos hayan permitido tener esta comunicación con ellos para resolver muchas dudas. Pues ya con esto me despido. Este fue su programa, Supaguac Contigo. Les recuerdo nuestro lema de siempre: somos Supaguac, somos comunidad y Supaguac sigue contigo. Hasta una próxima emisión.